Continuemos con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Hace 8 días terminamos el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios y obviamente hoy vamos a ir al capítulo 8, ya cambiamos radicalmente de tema. Veníamos hablando sobre el divorcio, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre el noviazgo, temas complejos, controversiales, pero a la vez verdades maravillosas cuando las entendemos a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero simplemente aquí recordarles que Pablo en estas secciones está respondiendo preguntas que a él le hicieron. En esa época se podía hacerle preguntas al apóstol Pablo y él respondía, bueno, hoy tenemos la palabra de Dios escrita y hoy vamos a entrar a una verdad preciosa como todo en la palabra, pero muy, digamos, diferente a lo que veníamos viendo. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Hoy solamente vamos a ver los 3 primeros versículos de este capítulo. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente y luego vamos a meditar en esta verdad que la palabra de Dios nos enseña. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Solo 3 versículos, pero creo que esta verdad que acabamos de leer es tan profunda y es tan gloriosa que precisamente le he puesto como título a esta enseñanza, Amando verdaderamente. Sí, vamos a hablar del amor y alguien podría pensar, espera Alex, ¿no se supone que en la primera carta a los Corintios el capítulo famoso del amor es el capítulo 13? Sí, es verdad, y si Dios nos presta vida, con la ayuda de nuestro Dios más adelante estaremos llegando allá al capítulo 13 y viendo esa verdad que nos enseña allí sobre el amor. Pero estoy convencido de algo, y obviamente no es la última palabra, pero creo que no vamos a entender lo que es el amor verdaderamente. No vamos a comprender lo que es vivir amando verdaderamente. Ni siquiera si fuéramos al capítulo 13, pero si no comprendemos lo que dice el capítulo 8. Aquí quiero decirlo nuevamente, no es que este sea un dogma que yo estoy diciendo que así tiene que ser, pero creo que realmente si hay un pasaje que debería ser el capítulo más famoso sobre el amor, debería ser 1 Corintios capítulo 8. No diciendo que el capítulo 13 no es maravilloso, es increíble, es impresionante, es majestuoso, pero creo que aquí Pablo está sentando la base para poder comprender lo que es el amor verdadero. Porque aquí es donde quisiera que nos preguntáramos, tanto de manera personal como iglesia, ¿qué es el amor? Tristemente, nosotros a veces tenemos una concepción del amor, aún como iglesia, que no viene de la palabra de Dios, sino del mundo. Para nosotros, ¿qué es el amor? Venimos hablando ya de lo que es el amor entre el matrimonio, entre las parejas, aún en el noviazgo. Pero mis hermanos, aquí es donde quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Tú cómo sabes que estás en una iglesia de amor? Saben, hay muchas personas y espero que en este lugar ninguno tenga ese pensamiento y si alguien lo tiene, pues espero que hoy la palabra de Dios nos hable y que Dios nos hable, porque quizá puede ser que hayamos tenido o puede ser que alguien todavía tenga un concepto, digo, espero que no, este concepto de que es que en esa iglesia no hay amor, pero la pregunta es, ¿por qué digo que en esa iglesia no hay amor? ¿Desde mi perspectiva o desde lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué alguien podría decir en este lugar personalmente, en este lugar particularmente, que hay amor o no hay amor? El problema es que a veces hemos traído nuestras ideas, nuestras concepciones de lo que es el amor, pero de acuerdo a lo que pensamos que es el amor, no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice que es el amor. Nuevamente, ¿cómo sabes, por ejemplo, que en este lugar, en esta congregación particular, te amamos? Quizá porque sonreímos, porque tenemos una cara amable, ¿sabes? Allá sí aman porque allá son amables. Quizá porque el pastor te recibe con un abrazo, con un apretón de manos. Por eso te aman. Quizá porque las personas se saludan unos a otros. Eso se llama comunión y eso es bonito, pero eso no es amor. Eso es no lo que hace una iglesia amorosa. Mis hermanos, creo que aquí Pablo nos dice lo que es el amor verdaderamente. Saben, yo podría hacer todas esas cosas, ser muy amable. Yo podría ser una persona que esté, por ejemplo, todos los días en tu casa. Hay personas que piensan que eso es lo que también se necesita.
Saben que el pastor esté todos los días de casa en casa donde los hermanos, y hay personas que hasta reclaman eso. Y lo que digo, si tú piensas así, espero que dejemos que la palabra de Dios nos hable y nos muestre lo que es el amor verdaderamente. Porque como les decía, creo que aquí está la base fundamental de lo que es el amor verdaderamente. Por eso le he puesto amando verdaderamente. Solo vamos a saber si nos aman de verdad. Y si amamos de verdad a la luz de lo que aquí nos dice en estos 3 versículos la palabra de Dios y en esencia en todo el capítulo, pero hoy solamente vamos a ver estos 3 versículos. Y esta enseñanza hoy la vamos a dividir en 2 secciones. Y la primera la vamos a ver solamente en el primer versículo. ¿Cómo mostramos en la iglesia que amamos verdaderamente? En primer lugar, edificando en Cristo. Mira, una iglesia te puede demostrar que te ama de 1000 maneras no bíblicas, pero una iglesia de verdad ama verdaderamente cuando lo más importante para esa congregación local es que tu vida sea edificada en Cristo Jesús. Porque si mi vida no está en Cristo Jesús, sabes, al final solo tengo religión. A veces la iglesia para muchas personas parece ser un club social. Y vuelvo y repito, creo que como iglesia debemos mostrar afectos. Claro, yo creo que como iglesia podemos abrazar, podemos darnos un beso, como dice la palabra santo, podemos compartir una sonrisa, compartir, estar aquí reunidos, pero lo que uno debe buscar en una iglesia, uno sabe que una iglesia lo ama de verdad cuando esa iglesia, su máxima preocupación es que tu vida sea edificada en la verdad de Cristo Jesús. No hay un amor más grande que una persona o una congregación local, que líderes que se preocupan por tu crecimiento espiritual. ¿De qué me sirve nuevamente ser parte de una iglesia que parece un club social, donde parece que todo es tan bonito, pero al final mi vida no está siendo edificada en Cristo Jesús? ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 1? Centrémonos solo en este versículo. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, detengámonos allí porque ese es el contexto. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos, ya en la sección anterior, Pablo está respondiendo preguntas sobre el divorcio, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre el noviazgo. Veíamos que los corintios le enviaron una carta a Pablo, que nosotros no tenemos, pero que Pablo respondió en esta primera carta a los corintios. Y a través de la carta a los corintios nos damos cuenta, podemos entender cuáles fueron las preguntas que le hicieron al apóstol Pablo. Y aquí viene otra pregunta, por eso Pablo ya cambia de tema. A Pablo le hicieron esta pregunta: ¿qué respecto a la comida sacrificada a los ídolos? Y aquí es donde necesitamos entender el contexto, porque esto es sumamente importante. Y aquí es donde tenemos que trasladarnos a hace aproximadamente 2000 años, en la época grecorromana. Corinto está en la península de Acaya. Eso es grecorromano, es decir, está el imperio grecorromano. Corinto era una de las ciudades más importantes de esa época, pero no solamente era importante porque era una ciudad adinerada, con mucho comercio, con mucho fluido de personas, sino porque en ese contexto era la capital del paganismo. Era la ciudad más pecadora de todas. ¿Y saben qué es lo interesante? Si había un lugar donde tú encontrabas idolatría, era en Corinto. Y resulta que como las personas rendían sacrificios a los ídolos hace 2000 años en Corinto, sacrificaban animales. Y eso era por montones. Y esos animales los sacrificaban en los templos paganos y había un montón de carne, literal. Prácticamente la gente casi que vivía solamente para hacer sacrificios, llevaban sus sacrificios al templo y allí mataban todos estos animales. ¿Qué hacían con estos animales? Alguna parte de estos sacrificios las quemaban, pero no todo. Otra parte era para la alimentación de los sacerdotes y sacerdotisas paganos, pero resulta que mucha de esa carne quedaba, digámoslo así, a expensas. ¿Qué hacían? Se habían inventado algo, como todo, cuando todo es un negocio. Era muy común que tú encontraras en los templos paganos, en la parte trasera, una carnicería, porque literalmente, ¿qué hacían con toda esa carne? Bueno, había un negocio. La carne que les sobraba la vendían, pero aquí viene, a un bajo precio. Y bueno, para ustedes que mercan, para ustedes que tienen familia, ¿quién no va a querer conseguir un lugar donde te vendan a menor precio? Pero resulta que esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Por eso la vendían a un menor precio. Tenían que deshacerse de esa carne. ¿Qué pasaba si tú eras cristiano? Precisamente los judíos tenían sus propios mercados porque ellos no admitían esa carne fue sacrificada a los ídolos. Ellos pensaban que si comían de esa carne, es más, si siquiera participaban de un banquete donde se usara esa carne. Vamos a poner un ejemplo. Se iba a casar un familiar tuyo
Y ya sabes, tienes que hacer un banquete. La mejor manera de conseguir carne a buen precio es allá en la carnicería del templo de los ídolos. Y entonces tú sabías que esa carne la habían comprado allá, tú no ibas. Porque ellos pensaban que comer de esa carne, aun participar de ese banquete, era aceptar la idolatría. Así que los judíos decían absolutamente no. Eso es participar de la idolatría y eso es pecado. Pero ahora resulta que está la iglesia, los cristianos en Corinto, y ellos le preguntan a Pablo, Pablo, ¿está bien? ¿Qué debemos hacer con la comida que ha sido ofrecida a los ídolos? Y Pablo responde, es cierto. Sabemos que, y esta traducción me encanta porque allí está entre comillas, todos tenemos conocimiento sobre este tema. Pablo, ¿qué está diciendo? Entenderíamos por lo que Pablo contesta que lo que están diciendo es, Pablo, ¿cierto que un ídolo no es nada? Más adelante el capítulo va a decir eso. Pablo, ¿cierto que la comida no me contamina? La comida no es nada, como dijo el mismo Señor Jesucristo, lo que entra por la boca va a la letrina. En otras palabras, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Yo sé, ¿cómo puede ser posible que esto que fue sacrificado a los ídolos y esa carne tan rica que se ve yo la vaya a tirar a la basura? No, ¿qué tal? ¿Cierto, Pablo, que no es pecado comer eso? Y Pablo dice, es verdad. Todos tenemos conocimiento acerca de esto. Nosotros entendemos que un ídolo no es nada, que un ídolo solamente es un pedazo de madera, un pedazo de piedra, un pedazo de metal. Nosotros tenemos a un Dios verdadero. Es cierto que nosotros sabemos eso, pero aquí es donde Pablo introduce la verdad más gloriosa de este pasaje, y creo que es una de las verdades más gloriosas de la palabra. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia, y allí está la esencia de esta enseñanza. En el idioma original, digamos que esta traducción pierde un poco la fuerza. En el idioma original dice, es verdad, todos sabemos que un ídolo no es nada. Es verdad, todos sabemos que podemos comer de esa carne, pero mientras el conocimiento literalmente dice te infla, te hincha, el amor edifica. ¿Qué nos está enseñando allí la palabra de Dios? Resulta que habían cristianos en Corinto que decían eso. No, yo no voy a ir a pagar más por carne allá en un mercado donde supuestamente no fue ofrecida a los ídolos, cuando sé que allá me venden más baratos y al final eso no es pecado, eso no está mal. Pero ¿qué pasaba si había un hermano, por ejemplo, recién convertido? Es decir, una persona que acababa de salir del paganismo, que ellos todavía creen que los ídolos son algo, son dioses. Ahora venían los hermanos a criticarlos, quizá a condenarlos, a señalarlos, a decirles, es que ustedes no saben que los ídolos no son nada. Voy a traerlo a nuestro contexto, voy a contextualizar. Venimos nosotros de esos mismos contextos. La mayoría de nosotros venimos quizá de contextos donde hay idolatría, donde hay ídolos, donde hay imágenes. Muchas veces las iglesias protestantes, como se nos llama, decimos, ay, es que miren, aquí no hay imágenes, aquí no hay ídolos. Eso es verdad, pero aquí hay un punto muy interesante. Muchas veces eso se dice con ánimo de ofender. He conocido personalmente a personas, valga la redundancia, que una persona que está adorando un ídolo, una imagen, han empezado a insultar su ídolo, su imagen, cuando para ellos ese ídolo realmente es un Dios. Ese ídolo realmente es importante. He conocido a pastores, he escuchado predicaciones diciendo, quiébrele esa imagen a esa persona que es idólatra. Mis hermanos, esta es la pregunta. ¿Eso es amor? Obviamente no estamos diciendo que el ídolo es algo. Y no estamos diciendo que vamos a dejar a esa persona en el error. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que está diciendo Pablo. Mira, tú puedes tener el conocimiento correcto, pero cuando lo único que tienes es conocimiento, eso te hincha, eso te infla, eso te hace sentir orgulloso. Pero cuando tú tienes amor, y aquí quiero aclarar esto muy importante, por eso es que hay muchas personas que hasta han dicho, no es necesario el conocimiento. No es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es lo que envanece es tener solo conocimiento. Pero claro, necesitamos el conocimiento, pero cuando tú tienes solamente conocimiento, eso te va a hinchar. Pero cuando tienes amor, ¿sabes qué vas a hacer con ese conocimiento? Vas a edificar. No vas a destruir, no vas a ofender, no vas a maltratar a las personas. Sí, las personas están equivocadas, pero ¿cómo les vamos a enseñar la verdad? Con amor, con gracia. Porque si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo estaríamos en la misma idolatría que ellos. Si no fuera por la gracia de Dios, sería al contrario. Yo sería el que hoy me estuviera postrando ante un ídolo y la otra persona sería la que conocería a Cristo Jesús. Creo que a veces eso es lo que puede ser que suceda cuando
vemos que nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, no llegan al conocimiento de la verdad. Porque a veces nosotros como cristianos solamente nos llenamos de conocimiento y queremos ofender con el conocimiento que Dios nos ha dado. A veces queremos decirlo quizá con buenas intenciones. Es que yo era una de las personas que me postraba ante ese pedazo de palo. Sí, mis hermanos, y eso podemos decirlo aquí. Pero si vamos a ir a hablarle a una persona que todavía se está postrando ante un pedazo de palo, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Con conocimiento pero inflados o con amor? ¿Cuál debe ser mi motivación? Ir y edificar a esa persona. Llegarle al corazón de esa persona. Edificarla, querer que esa persona conozca la verdad con amor, con entendimiento, con gracia, como Dios lo ha hecho con nosotros, o lo vamos a hacer solamente con conocimiento. Deje de adorar eso. Sí, lo decimos aquí como iglesia porque estamos estudiando la palabra, pero debemos hacerlo con amor. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? El propósito principal de la congregación es edificar con amor. Pero aquí no solamente está hablando de los que no conocen a Dios. ¿Y qué de los cristianos? Pablo aquí está colocando un ejemplo para llevar a las personas al amor y sabemos que no va a hablar solamente de los ídolos. Aquí es donde vamos, ¿sabes? Muchas personas creen eso. Ay, ¿sabes? Me aman mucho porque es que el pastor me brinda siempre una sonrisa, o el pastor me saluda, o el pastor me visita mucho. Pero esta es la pregunta, ¿pero qué es lo que está buscando ese líder? ¿Qué es lo que está buscando esa iglesia? Es cierto, hay muchas personas que en la iglesia están viviendo en pecado y están en maldad. Y sabes, hay muchas iglesias que creen que aman mucho porque dicen, allá admiten el pecado, porque no están a toda hora diciéndole a la gente, pecador, te vas a ir al infierno. Sabes, lo que queremos es edificar tu vida. Lo que queremos es que a través de la palabra de Dios nos esté enseñando constantemente lo que está bien y lo que está mal. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Hay alguien aquí, por más años que lleve de creyente, que no necesite todavía crecer en su vida cristiana? ¿Hay alguien aquí por más años que lleve de creyente que no necesite todavía que en su vida haya cosas que sean cambiadas y transformadas? ¿Hay alguien aquí por muchos años que lleve de creyente que no necesita todavía aprender más de la palabra de Dios y que su vida sea conformada a la imagen de Cristo? Todos lo necesitamos. Ahora, yo quisiera que pensáramos, quizá a la persona que lleva 20, 30, 40 años en el Evangelio, ¿recuerdas el primer día cuando llegaste a los pies de Cristo? ¿Cuánto sabías de la palabra de Dios? ¿Cuánto entendías? ¿Cuántas cosas hacías todavía de manera incorrecta? ¿Cierto? Porque cuando Dios nos permite crecer un poquitico y tener un conocimiento, nos olvidamos de cómo llegamos a los pies de Cristo. Sin saber nada, cometíamos errores los que no nos alcanzamos a imaginar. Y a veces, mis hermanos, tristemente tengo que decirlo, a veces nos parecemos como los padres que no conocen a Dios, que creen que es a punta de rejo, que creen que es a punta de crítica, que creen que es a punta de gritos, de regaños. No, mis hermanos, nuestras vidas necesitan ser edificadas en la palabra. Si estoy equivocado en algo, la palabra de Dios me va a enseñar lo que es correcto. Y necesitamos el conocimiento, pero necesitamos el conocimiento ¿con qué? Con amor, con gracia. Y es lo que está diciendo Pablo. ¿Ustedes creen que ya saben todas estas cosas? Si ustedes ya lo saben, ¿saben qué hace el conocimiento cuando solamente está aquí en la cabeza y no llega al corazón? El conocimiento te hace sentir inflado, hinchado. Te crees mejor que esa otra persona. Esos que todavía están adorando esas estatuas se van a ir al infierno. Y la pregunta es, ¿y por qué tú no las estás adorando hoy? Porque Dios tuvo misericordia de ti. ¿Por qué tú no vas a ir al infierno hoy? Porque Dios en su gracia envió a su Hijo a morir en una cruz para que tú al creer en Él hoy tengas salvación y vida eterna. Y sabes, todavía no somos perfectos. Necesitamos ser edificados. Por eso cuando tú y yo comprendemos eso, no estamos diciendo el conocimiento no. Claro que sí, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Pablo escribió una carta diciéndole a los cristianos, mira, ustedes está bien, saben lo de los ídolos, pero ustedes ¿qué van a hacer con su conocimiento? Lo van a usar para edificar a las demás personas. Lo van a usar para llevar a las demás personas al conocimiento de Cristo en amor o solamente para sentirse mejores. Mis hermanos, qué verdad tan fuerte, ¿cierto? Pero a la vez tan preciosa. Porque esto nos recuerda que todo en la palabra de Dios debe ser con amor. Precisamente, ¿saben qué dice Oseas capítulo 4, versículo 6? Sí, quiero ir al Antiguo Testamento. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Reina Valera dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿Saben por qué hay tanta gente que está haciendo lo que no es correcto? A veces ni siquiera es por culpa de ellos, es porque los líderes los han llevado a esto. Diría, más si vamos a criticar a alguien, critiquemos más a los líderes.
Y aún así ni siquiera ellos necesitan que los critiquemos. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo, aunque no lo he traído allí, mira Timoteo, a los que se oponen a la verdad, hazlo con mansedumbre, con amor, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Nosotros debemos de caracterizarnos es por el amor, pero aquí es donde vamos. ¿Qué es amor? ¿Cómo sé que me están amando? Aquí vemos líderes que se niegan a conocer a Dios verdaderamente y por eso es que el pueblo perece. ¿Sabes? Una iglesia te ama de verdad cuando tienes líderes que están preocupados por conocer la verdad de Dios, pero ahora quieren edificar tu vida en amor, en la verdad de Dios. Precisamente recordemos las mismas palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Jesucristo dijo, mira, una casa va a ser construida realmente sólida y fuerte. Y aquí casa, ¿a qué se refiere? Mi vida, tu vida. ¿Y la roca aquí quién es? Cristo, su verdad, su palabra, su enseñanza. Y Cristo está diciendo, una casa no se va a venir abajo cuando vengan los vientos, las lluvias, las tempestades, las inundaciones. ¿Qué son vientos, lluvias, tempestades, inundaciones? Problemas, dificultades. Porque la Biblia en ninguna parte dice que si creemos en Dios no va a haber problemas y dificultades. Pero ahí es donde vamos. Hay personas que creen que el pastor o el líder los ama mucho porque vive pendientes de ellos de qué hacen y no hacen. Porque están detrás de ellos a toda hora. Ay, ese pastor me ama mucho. Pero ¿qué pasa cuando viene el problema y la dificultad en esa persona? Se derrumba su vida, se viene abajo. Precisamente una persona deja de asistir a una congregación porque quizá alguien de pronto, hasta sin intención, me miró feo. Allá no hay amor. Pero ¿qué pasó? Se fue. Su vida se derrumba. ¿Por qué? Porque no estaba siendo fundamentada en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que nos aman de verdad? Cuando me llevan a la verdad de la palabra de Dios. Cuando asisto a un lugar de congregación y por lo que quiero ir es porque sé que allá me enseñan la verdad de Cristo. Porque ya estoy siendo instruido en conocer más a Cristo Jesús. Porque allí estoy recibiendo la enseñanza que salió de los mismos labios de Cristo, que está en la palabra de Dios escrita. Y así es como una persona va a ser construida, edificada en la verdad de Cristo. Y aun cuando vengan problemas, dificultades, angustias, esa vida de esa persona va a permanecer firme en la roca que es Cristo Jesús. Sé que me aman cuando mi vida está siendo edificada en Cristo Jesús. Y cuando nuestra vida es edificada en Cristo, en su fundamento, somos como una casa construida sobre un lecho sólido cuya vida no se vendrá abajo. Precisamente volvamos a Corintios, pero devolvámonos un poco a la primera carta de los Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Pablo ya lo había dicho antes. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. ¿De qué está hablando allí Pablo? Del evangelio, de la verdad de Cristo, de la palabra de Dios. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Versículo 11. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Sabes, nuestra vida va a permanecer firme en la verdad de Dios. Cuando tengo líderes, una iglesia que me está edificando en el fundamento verdadero que es Jesucristo. ¿Por qué te mueve el corazón? ¿Por qué deseas asistir a un lugar de congregación? Porque sabes, esta es mi iglesia, esta es mi religión, la de mis padres. La pregunta es, ¿pero te están edificando en Cristo Jesús? Realmente lo que necesito es ser edificado en la verdad de Cristo Jesús para que mi vida no se venga abajo, para que mi vida sea construida sobre el fundamento sólido. Pero ¿quién es el fundamento? Solo hay uno, Jesucristo. Solo hay uno, Cristo Jesús. Precisamente el mismo apóstol Pablo a los Efesios dice en el capítulo 2, versículo 20, juntos, y está hablando tanto de él como de los demás creyentes, construimos su casa. Es lo mismo que sucede en el siglo XXI. Tú y yo constituimos la casa de Dios, la cual está edificada, y aquí está, sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. ¿Cómo sabes tú que te están amando? Porque te están edificando. ¿Sobre qué fundamento? ¿El fundamento de quién? Los apóstoles. ¿Sabes cuál es el fundamento de los apóstoles? El Nuevo Testamento. ¿Dónde está lo que los apóstoles enseñaron? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos hasta Apocalipsis. No es sobre el fundamento de los nuevos apóstoles que se están levantando en el siglo XXI. ¿Dónde está el fundamento de los apóstoles? ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Cómo podemos tú y yo saber qué enseñaban los apóstoles? Quienes pusieron el fundamento. Está en la Biblia, Nuevo Testamento. Pero no solamente sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los profetas? El Antiguo Testamento. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio hasta Malaquías. Lo que ellos escribieron
pero a la vez, ¿sobre quién escribió el apóstol Pedro? ¿Sobre quién escribió el apóstol Pablo? ¿Sobre quién escribieron todos los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles? ¿Sobre quién escribieron los profetas desde Moisés hasta Malaquías? Sobre la roca sólida, sobre la piedra real, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Mi vida no necesita ser edificada sobre María, aunque sea la madre de nuestro Señor Jesucristo, porque María no es la piedra principal, no es la que murió en una cruz. Mi vida no necesita ser edificada sobre Joseph Smith, quien supuestamente recibió una revelación de ángeles en el siglo XIX. Mi vida no necesita ser edificada sobre los escritos de Elena de White o sobre los de la Watchtower. Mi vida necesita ser edificada sobre la palabra de Dios, sobre Cristo Jesús. Y esta es la pregunta: ¿mi vida está en Cristo Jesús? ¿Mi vida ha sido edificada en Cristo Jesús? Si he tenido religión, pero mi vida no ha sido edificada en Cristo Jesús, no me han amado, me han odiado. Y ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que yo busco en una congregación? ¿Cómo sé que una congregación me ama? ¿Cómo sé que los líderes de una iglesia me aman? Porque el propósito de ellos, el anhelo de ellos, el deseo de ellos es que nuestra vida sea edificada en Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Contexto: Pablo envió a Timoteo a Éfeso, y Pablo se está demorando porque ha tenido inconvenientes, pero le manda esta carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, diciéndole: Timoteo, estas cosas te estoy escribiendo para que tú sepas cómo se debe comportar la iglesia, la familia de Dios. ¿Y qué dice allí? El versículo dice: esta es la iglesia del Dios viviente. Esta es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál? Columna y fundamento de la verdad. Una iglesia verdadera está ¿para qué? Para sostener la verdad en alto. Como las columnas, como el fundamento sostienen un edificio. Si la iglesia no está sosteniendo la verdad en alto, aunque el pastor te visite todos los días, aunque el pastor te regale mercados, aunque el pastor te regale una sonrisa, un beso, un abrazo, pero si no estamos siendo edificados en la verdad de Cristo Jesús, no nos están amando, nos están destruyendo. Lo que necesitamos es la verdad de Cristo Jesús. Lo que necesitamos es ser la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la iglesia verdadera? No tiene ningún título. La iglesia verdadera es aquella que sostiene la verdad de Cristo en alto y dice: solo en Cristo hay salvación. Tu vida necesita ser edificada en Cristo Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Notemos el lenguaje aquí de Pablo, aunque esta traducción dice: oh mis hijos queridos. El idioma original dice: mis amados hijos. Pablo va a hablar con amor a esta iglesia. ¿Por qué? Dice: siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y las mamás, las mujeres que han tenido hijos, seguro que saben lo que son dolores de parto. Y dice: y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Cómo sabes que un líder te ama? Porque ese líder sufre, porque ese líder se desgasta, porque ese líder hace hasta lo imposible en las fuerzas y gracia que Dios le da para que Cristo sea formado en tu vida. Y eso es lo que debo preguntarme. Aquí es donde esto me confronta a mí de manera directa y creo que nos confronta al liderazgo de esta iglesia. La pregunta aquí es: ¿estamos preocupados, ansiosos, angustiados, afligidos? Lo que más nos duele y por lo que más queremos trabajar en este lugar como liderazgo es para que sus vidas sean edificadas en Cristo Jesús. Quiera Dios que eso haya sido verdad. Si no, no los hemos amado. Si no, quiera Dios darnos esa gracia de querer en este lugar a toda costa edificar sus vidas en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo sufría dolores. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, porque también lo dice el apóstol Pedro: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Somos piedras vivas, somos realmente el templo. Por eso digo, hay muchos líderes, ¿sabes? Están tan preocupados por un edificio físico. Están preocupados tanto por edificar una construcción de ladrillo físico. ¿Sabes? La verdadera preocupación y el verdadero amor de una iglesia es que entiende esto: los verdaderos ladrillos, las verdaderas piedras del edificio de Dios son vivas. Eres tú, soy yo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Además son sacerdotes santos. Ese es un verdadero sacerdote. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Qué es lo que eso significa? Es cuando Cristo es mi mediador. Es cuando Cristo es mi fundamento. Es cuando la verdad de Cristo llena mi corazón, que aún yo puedo vivir para la gloria
de Dios y ser parte del templo verdadero, de la iglesia verdadera de Dios. ¿En quién tienes tu confianza hoy? ¿En Alex? ¿En este lugar o en Cristo? ¿Quién es el fundamento de tu vida? ¿Quién es el que sostiene tu vida y no solamente tu vida física, tu vida espiritual, tu fe? ¿Quién es el fundamento de todo lo que tú eres en esta tierra y en la eternidad? ¿Cristo o alguien más? Mis hermanos, debe ser Cristo. Y si es Cristo, entonces estamos en la roca sólida y estamos mostrando amor verdadero. Juan capítulo 21, versículo 15, y aquí esto me encanta. Este es el mismo Señor Jesucristo, después del desayuno. ¿Qué significa esto? Jesús le preparó un desayuno a Pedro. Jesús le preguntó a Simón Pedro, después de que Pedro le había fallado y lo había negado. ¿Y saben qué le preguntó el Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Simón, quien es el mismo apóstol Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Aún sé que amo a Cristo y amo a la iglesia cuando yo hago lo que el Señor Jesucristo también le dijo a Pedro. Alimenta a mis corderos. ¿Cómo vamos a alimentar a la iglesia? Con la palabra. Con la palabra. No le he traído allí, pero el mismo apóstol Pedro es el que dice, deseen como niños recién nacidos. ¿Has escuchado a un niño recién nacido con hambre? Deseen así la leche espiritual, no adulterada. No busquemos religión. No busquemos pertenecer a tal o cual lugar. Deseemos a gritos que nos alimenten. Eso es lo que sí debemos reclamarle a un líder cristiano. Eso es lo que debemos exigirle a gritos a una congregación local, a un lugar que se haga llamar iglesia. Más nada. Porque si me están alimentando, aquí quiero colocarlo de esta manera. Imagínate tú, para quienes no somos padres, pero tú que eres padre, imagínate que tu hijo está llorando, tú sabes que tiene hambre. Imagínate que no le has dado comida y tú sabes que tiene hambre realmente y necesita su alimento. ¿Con qué le vas a quitar el hambre? ¿Con besos, abrazos, con caricias? ¿Con comida, con alimento? Las verdaderas ovejas de Cristo están pidiendo a gritos alimento espiritual. Y eso es lo que va a saciar y llenar sus vidas. Aquí viene la pregunta, ¿será que les estamos amando? Quiera Dios que sí. Quiera Dios que el verdadero deseo de este lugar, de ser iglesia en este lugar, sea cumplir esta gran labor, alimentar al rebaño del Señor. Y quiera Dios que ustedes como ovejas griten, giman, llamen por ese alimento espiritual, la palabra de Dios. Precisamente, ¿qué dice primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 11 y 12? Y con estos dos versículos quiero terminar el primer punto. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo. Detengámonos allí antes de ir al versículo 12. Aquí hasta quiero decir esto. ¿Cómo sabes tú que un liderazgo en la iglesia te ama? Porque te está edificando en Cristo, pero no solamente el liderazgo. ¿Cómo sabes que otro hermano, una hermana en la iglesia te ama? Porque aun cuando esa persona quizá te hace una llamada o te visita o comparte contigo, más que compartir un café, más que compartir sus historias, más que compartir una película, aunque podemos hacerlo, esa persona aún en esos momentos te edifica. ¿Sabes? No me ama una persona que se hace llamar mi hermano en Cristo Jesús. Viene y me visita a la casa y lo que me trae es chismes. No me está amando, me está destruyendo, no me está edificando, me está demoliendo. No me ama la persona que aunque dice ser mi hermano y me puede dar besos y abrazos, pero aun cuando comparte conmigo me lleva al pecado. ¿Sabes? La verdadera iglesia aún quiere compartir en comunión para aún en esos momentos aprovechar y entre ellos mismos edificarse. ¿Sabes? Tú no necesitas ser el pastor de la iglesia para darle un mensaje al hermano, a la hermana. A mí creo que al final no me edifica tanto una llamada de un hermano, prefiero quizá un mensaje de la palabra de Dios. O que me llame a darme un mensaje de la palabra de Dios. Que me envíe un versículo que aliente mi vida. ¿Saben? Para mensajes bonitos, pero motivacionales, tenemos montones. Los que no son creyentes ya nos mandan montones de mensajes a WhatsApp, ¿cierto? Pero que tú y yo como cristianos tengamos una palabra de aliento, de consuelo, de edificación, porque eso es lo que realmente necesita la iglesia de Dios. Repito, a mí me mandan, ¿cierto? Y creo que a todos nos mandan, y no estoy diciendo que esté mal, que sea pecado, estoy aclarando. Sí, gracias por todos esos mensajes que son bonitos. Un excelente día, gracias, yo también les deseo un excelente día. Pero lo que necesitamos es la palabra que nos edifica.
¿De qué me sirve que me deseen tener un excelente día si quizá en ese momento estoy en una aflicción? Mi fe está flaqueando. Gloria a Dios por esos hermanos que mandan un mensaje de la palabra. Yo también lo necesito. A mí también me gusta escuchar palabra de Dios. A mí también me encantan esos versículos que me envían. ¿Saben? Las personas que más han edificado mi vida quizá ni siquiera saben, pero me han mandado versículos de la palabra de Dios. Alguna vez les contaba, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, y sé que esa persona hasta el día de hoy no sabe, una persona, no sé por qué, porque me sorprendió, me dijo que leyera el Salmo 32. Y mis hermanos, solo Dios sabe lo que ese pasaje en ese momento causó en mi vida. Y eso fue trascendental. Creo que jamás lo voy a olvidar, ni en la eternidad. El mejor mensaje que creo que me han mandado en toda mi vida. Solo me dijo, lee el Salmo 32, no sé por qué te estoy diciendo eso. Y mis hermanos, esa es la verdad. Lo que necesitamos es edificarnos. Lo que necesitamos son mensajes de la palabra de Dios, porque ya en el mundo tenemos tanto que no edifica. Pero mis hermanos, sabemos que nos amamos unos a otros porque aún nosotros nos estamos ayudando a que nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana sea fortalecida. Versículo 12. Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia, no que los idolatren, no que los coloquen en un pedestal, no, que los respeten. Pero ¿saben por qué? Porque ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Sé que me aman, sé que es una iglesia verdadera porque los líderes se esfuerzan mucho en edificarme en Cristo Jesús, en ayudarme para que mi vida cristiana sea mejor. Si el líder no está haciendo eso, aunque me dé besos y abrazos todos los días. Así que amamos verdaderamente cuando edificamos en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cómo mostramos en la iglesia que amamos verdaderamente? Nuestro segundo punto es amando a Cristo. Veremos esto en los versículos 2 y 3 y parece que es el mismo punto, pero no. Los verdaderos líderes de la iglesia, ellos están preocupados porque tu vida sea edificada en Cristo. Pero también la gran preocupación de ellos es para que en ellos Cristo también se refleje. Mira, sabes que un líder te ama porque está preocupado por edificar tu vida, pero porque él mismo está preocupado en que su propia vida sea un reflejo de lo que es amar a Dios. Precisamente, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Versículo 2. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. El que cree que ya lo sabe todo, el que cree que ya, mejor dicho, es que yo no necesito que me enseñen. No, es que sabes, yo ya fui al seminario, yo ya fui y estudié teología, qué bien. Gloria a Dios por eso. Pero ¿saben de qué me sirve el conocimiento cuando no tengo corazón, cuando no tengo amor por Dios, por su palabra, por su verdad? Precisamente sabe que lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿de qué me sirve a mí saber que los ídolos no son nada si no estoy utilizando ese conocimiento para edificar un alma? ¿De qué me sirve a mí saber que esto no es pecado o que esto sí es pecado, pero utilizo ese conocimiento para ofender, no para edificar en amor? Precisamente dice la palabra de Dios, el que afirma que todo lo sabe, el que cree que lo sabe todo, el que se cree un sábelo todo, en realidad no es que sepa mucho. Versículo 3, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Yo puedo amar mucho el conocimiento, la sabiduría. Se los digo, los que son más cercanos a mí saben que me gusta leer, saben que me gusta estudiar, saben que me gusta la teología, saben que me gusta el seminario. Todas esas cosas son tan buenas, pero cuando eso solamente lo estoy utilizando para acumular conocimiento, no sirve de nada. Hay personas que me critican por eso. Saben, yo aquí les podría hablar con términos teológicos los que quieran. Yo aquí les puedo hablar de supralaxarianismo e infralaxarianismo, de arminianismo y calvinismo. ¿Quién entendió algo? ¿Para qué nos sirven los términos teológicos? Al contrario, en estos días hablaba con un pastor, me decía eso, me gusta porque usted no utiliza esos tecnicismos y no lo hago porque aquí no estamos en la universidad cristiana para ser teólogos. Estamos en la universidad cristiana, no para graduarnos de teología, sino para vivir conforme a la verdad de Dios y amarlo por sobre todas las cosas. Para eso no necesito términos teológicos. Dejemos eso para aquellos que se creen tan sabios, que se creen tan eruditos. Dejemos la discusión de la alta crítica, de la crítica textual y crítica bíblica a aquellos que se desgastan la vida estudiando, y no estoy diciendo que sea mal, pero nosotros como iglesia lo que necesitamos es ser edificados y conocer el amor de Dios, y para eso con palabras simples que las pueda entender hasta un niño de 5 años. Y si alguien quiere que discutamos de teología, bien pueda. Si quieres me invitas a tu casa. Aprovecho para decir eso, nunca voy a ir a tu casa si no me invitas, por supuesto. No soy de las personas que se aparecen en las casas. Si me invitas,
Puede ser que cuadremos un horario o si quieres, vienes a este lugar. Siempre las puertas de este lugar, de esta casa están abiertas. ¿Quieres que discutamos asuntos teológicos? Cuando quieras. Hay una biblioteca ya a disposición del que quiera leer. Pero ¿para qué queremos ese conocimiento? Quiera Dios que ese conocimiento sea para edificar la iglesia. Quiera Dios que ese conocimiento sea para amar a Dios. ¿Qué es lo que está buscando el líder? ¿Está buscando el amor de las personas con cosas vanas o está buscando edificar a la iglesia? Y él mismo busca amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque al final, la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce, no la que sepa mucho. Quiero volver al principio. Cuando tú llegaste por primera vez a Cristo Jesús, quizás hace 10, 15, no sé cuántos años, o quizás hace 8, 15, 20 días, o un mes, un año. ¿Cómo llegaste? ¿Cuánto sabías? No sabíamos nada, pero teníamos hambre de la palabra. Si hoy conocemos algo, la pregunta es, aquí es donde voy. ¿Cuánto de lo que sé realmente me ha llevado a amar más a Dios? Hay hermanos, y lo he escuchado y digo, está bien. Y no lo estoy aquí diciendo por criticar, al contrario, quiero decirte esto para animarte. Hay muchos hermanos que me dicen esto, no, es que sabes, sí, yo presto atención a la enseñanza y salgo de este lugar y muchas veces, yo entendí, pero de pronto yo no soy capaz de utilizar las palabras que Alex utiliza. Yo no soy capaz de compartir el mensaje como Alex lo comparte. Quizá yo no soy de las personas que me aprendo los versículos de memoria, no importa, la pregunta es, ¿pero sales de este lugar con deseos de vivir esta verdad? Porque al final no importa si me sé la Biblia al derecho y al revés en traducción Reina Valera 1960 o en Nueva Traducción Viviente. No importa aquí si me conozco todas las traducciones de la Biblia y me las he leído. No importa aquí si he leído libros de teología. La pregunta es, ¿ese conocimiento me ha llevado a amar más a Dios? Quizá tú no seas de los que recita versículos de memoria, pero tú sales con ese deseo de amar más a este Dios que te ha salvado a través de la obra de su amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que importa. Personas que amen a Dios, porque al final a quienes Dios reconoce no es a los que saben mucho, a los que lo aman. Al final lo que importa es que amemos. Y esta es mi pregunta. En estos ya casi 6 años que vamos a cumplir, ¿será que lo que Dios nos ha permitido estudiar en este lugar nos ha edificado y nos ha llevado a amar más a Dios? Quiera Dios que sí. Si no, hemos fallado en lo más importante. No los hemos amado verdaderamente. Pero si es así, quiera Dios tomar esta verdad en su gracia y llevarnos a ser como Dios. ¿Cómo como Dios? No dioses. Como Dios, como Cristo. Con amor, con gracia, con misericordia. Precisamente, ¿qué dice Romanos 8:39? Y esto me recuerda a la canción que cantábamos hace un momento. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuándo es que entendemos que amamos a Dios verdaderamente y que estamos siendo edificados en el amor de Dios? El amor de Dios va a permanecer con nosotros siempre. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Sé que Dios me ama porque Cristo es mi Señor. Sé que Dios me ama porque Él envió a su Hijo a morir en esa cruz para darme salvación y vida eterna y ya no ir al infierno. Sí, siempre lo decimos, el infierno es real, pero aquí no metemos terror con el infierno. El infierno es real, pero Cristo murió en esa cruz para librarnos del infierno y llevarnos a la vida eterna. Hemos creído en Cristo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Pero la pregunta también aquí es, ¿quién es el que Dios reconoce? Aquel que lo ama. Aquel que lo ama porque Él le amó primero. Precisamente Filipenses capítulo 3, versículo 8 y la primera partecita del versículo 9, porque allí este versículo mocha la idea. Así que leamos el versículo 8 y la primera parte del versículo 9 en Filipenses 3. Así es, este es el apóstol Pablo. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mis hermanos, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito, el incalculable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Lo conoces? ¿Lo conozco? Cuando dedico mi tiempo a todo lo demás, nada vale la pena. De nada vale la pena que hagamos acá un grupo de jóvenes que se convierta en un club social para que vean películas y la pasen bien, ¿sabes? Puedes hacer eso con tu familia, con tus amigos, con los hermanos. Pero lo que necesitamos es ser edificados por amor a Él, a Cristo Jesús mi Señor. He desechado todo lo demás y lo considero basura. Nada en este universo vale más a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Este para mí se ha convertido en mi estandarte. Oro a Dios, yo quiero ser esto. Y sé que no lo soy, hace falta tanto.
quiera Dios que esto se convierta en nuestra pasión. Llegar a ser uno con Él, conocerlo. ¿Quién lo está diciendo? Eso es lo que más me sorprende. El mismísimo apóstol Pablo. Yo diría, ¿quién conocería más a Cristo que Pablo? Pero él dice, yo quiero desgastar mi vida. Yo quiero dejar todo atrás, que no me importe nada en esta vida. Yo lo que quiero es conocerlo a Él, a mi Señor, y llegar a ser uno con Él. Y me pregunto, ¿será que eso es lo que está viendo la gente en el liderazgo de esta iglesia? Hombres, mujeres que quieren ser como Cristo, que para ellos todo lo demás no vale nada. Todo lo demás es basura. Comparado con el infinito valor de conocer a Cristo, quiera Dios darnos este corazón. Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, Jesús contestó, todos los que me aman, y aquí está, ¿cómo sé que amamos a Cristo? Harán lo que yo diga. Amamos a Cristo porque queremos es obedecerlo a Él. No queremos obedecer a hombres. No queremos más religión. Queremos es conocer a Cristo, su palabra, su verdad. Ser edificados en Él. Todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Y saben qué pasa cuando tú amas a Cristo y quieres hacer lo que Él te dice? Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Lo que necesitamos es el amor de Dios. Pero ¿sabes cómo se va a manifestar el amor de Dios en nuestras vidas? Cuando queremos vivir para Cristo, en obediencia a Él. Y no para ganarnos la salvación, sino porque Él es nuestro Salvador. Porque Él es todo para nosotros. Porque Él ya hizo todo para salvarnos. Y si Él ya hizo todo para salvarnos y el cielo es nuestro, ¿qué podremos hacer nosotros para Él? Nada. Pero Él se agrada cuando nosotros queremos vivir para Él. Y cuando nosotros queremos vivir para Él, tanto el Padre como el Hijo, dice allí la palabra de Dios, que vienen a vivir en nosotros por medio de su Espíritu. Ya lo vamos a ver en un momento, versículo 24. El que no me ama, no me obedece. Es simple. Es que todos amamos a Dios, es que todos creemos en Dios. Bueno, vamos a demostrar que lo amamos a Él si lo obedecemos. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Pero sí me encanta eso, mis palabras. No es obedecer a hombres, no es seguir reglas de hombres, no es seguir tradiciones, es obedecer la palabra de Cristo, quien es la misma palabra de Dios, que se hace real en nuestras vidas por el poder del Espíritu. Porque cuando recibimos el Espíritu, recibimos a Dios mismo, recibimos al Padre, recibimos al Hijo, recibimos a Dios completamente para vivir en obediencia para su gloria. Precisamente, quiero concluir con Judas, único capítulo, versículos 20 y 21. Dice Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero ustedes, queridos amigos o amados hermanos, debería ser quizá la mejor traducción, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Me encanta esa frase. Sé que amo a mi hermano cuando quiero edificar a mi hermano en la misma fe que yo tengo. Orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nos vamos a edificar? Vuelvo y digo, mi hermano, mi hermana. A veces tú esperas que el pastor vaya a donde es hermano, donde es hermana. Bueno, si el pastor está visitando cada uno de los hermanos semanalmente, ¿qué tiempo le va a quedar al pastor para alimentar a las ovejas cuando se para enfrente a dar la palabra? Tú no necesitas un título, no necesitas un cargo. ¿Sabes? Tú también puedes ir a la casa de ese hermano y edificarlo en tu más santísima fe. Compartirle una palabra de Dios. Y si no puedes, entonces ahí sí diría, envíale el mensaje. Y alguien podría decir, Alex, si tú lo haces, para los que están en el grupo, semanalmente les mando 3 mensajes de la palabra. Bueno, cuando no pueden venir, los mismos que predicamos aquí. Y cuando no puedes venir, los mandamos por WhatsApp o están en YouTube. Pero aquí estamos, mis hermanos, deseosos en ser edificados en nuestra más santísima fe. Por eso es que nos desgastamos, por eso es que nos preparamos, por eso es que también oramos en el poder del Espíritu para que esta verdad transforme y cambie sus vidas. Versículo 21. Y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. No hacemos esto para ganarnos la vida eterna. La vida eterna está en Cristo. Pero ¿qué dice? De esta manera, aquí es donde está el secreto. Si puede ser secreto, aunque es un secreto a voces, se mantendrán seguros en el amor de Dios. ¿Cómo vamos a permanecer seguros en el amor de Dios? Cuando nuestra máxima preocupación es edificarnos en nuestra más santísima fe y así poder mostrar el amor de Dios en nuestras vidas, que es en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Pregunto, ¿puede haber un amor más grande que personas que quieren que tu vida sea edificada en Cristo
porque al final, más que compartir en esta vida, aunque podemos, queremos compartir la eternidad. Puede haber un amor más grande que hombres y mujeres que se quieren desgastar y que quieren ver todo lo demás como basura, a fin de ganar a Cristo, pero no solamente para ellos mismos ser bendecidos con la bendición más grande que es conocer a Cristo, su verdad y vivir para su gloria, sino que ellos mismos quieren compartir esta verdad con otros. Lo mejor que tú y yo tenemos para dar a los demás es el amor de Dios que se muestra a través de una vida que obedece a Cristo, no para ser salvos, sino porque Él nos ha salvado. El amor más grande que podemos dar a otros, podemos vivir amando verdaderamente cuando mostramos a Cristo, cuando fundamentamos nuestra vida en Cristo, cuando queremos que otros conozcan a Cristo. Finalmente, quisiera que termináramos orando diciéndole: Señor, sé que no lo hemos hecho quizá de la mejor manera, pero ayúdanos a vivir amando verdaderamente, a mostrar el amor de Cristo a otros, a vivir en tu amor de manera tan gloriosa que tu nombre reciba toda la gloria y la honra. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias una vez más por esta tu iglesia en este lugar y donde quiera que haya un grupo de hermanos congregados. Padre, por favor, que esta verdad se haga viva en nuestras vidas. De hecho, te pido perdón si no lo hemos hecho de esta manera, si no hemos vivido, si no hemos estado preocupados por ser edificados en Cristo y mostrar tu amor, vivir en tu amor. Padre, como dice tu palabra, solo podemos amarte y amarnos unos a otros si tú nos has amado primero. Pero permítenos en tu gracia mostrar el verdadero amor, tu amor puro y sincero. No un amor de quizá besos y abrazos hipócrita, sino un amor real, donde el más grande deseo de cada uno de nosotros sea parecernos más a Cristo, vivir en obediencia, conocer tu palabra para caminar en obediencia y santidad, de esa manera dar gloria a tu nombre. Pero que cada que tengamos la oportunidad de estar enfrente de la iglesia o de compartir con un hermano, que sea tu palabra gloriosa y bendita la que compartamos. Que sea el deseo de nuestros corazones personalmente conocerte más a ti, Padre amado, y a Jesucristo, tu amado Hijo, a quien has enviado, y así crecer en tu gracia y en tu conocimiento, y que nuestras vidas se fortalezcan día tras día y ser edificados, pero que también podamos hacer esto mutuamente. Que como hermanos el deseo más grande de nuestros corazones sea compartir tu palabra, vivir tu palabra, y para así poder mostrar tu gloria, tu luz a un mundo que nos rodea, pero a la vez también cada uno de nosotros como hermanos, porque también necesitamos que lo que más compartamos a través de las redes sociales, a través de mensajes, que sea tu palabra la cual nos edifique, porque al final tus hijos, y eso es lo que queremos pedirte, queremos rogarte, siempre alimentanos con la verdad de tu palabra, pura y sin mancha. Padre, por favor, permítenos ser niños recién nacidos que siempre deseemos tu leche espiritual, que la pidamos a gritos, pero por favor, Padre, siempre suple esa necesidad. Habla en nuestras vidas. Confórmanos a la imagen de Cristo para que tu nombre sea honrado y glorificado. Que ese sea el propósito principal de esta iglesia. Quiero rogártelo de esta manera, Padre Celestial, que como decía el apóstol Pablo, en nosotros todo lo demás no valga nada, sino que nuestro deseo sea conocer a Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor, y ser conformados a su imagen para gloria de tu nombre, Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén.